a elecciones en anteriores años. Igual, si nosotros somos unos pioneros de los procesos de unidad, al MAS no le interesa necesariamente lograr o no un escaño en el Parlamento. Aquí de lo que se trata es de cómo nosotros recuperamos el país, cómo construimos un proceso que permita que todos salgamos adelante. Aquí no se puede excluir a nadie. Yo veía ayer con tristeza unas declaraciones que decían, no, nosotros sacamos 1 millón de votos. No, la oposición sacó 2 millones de votos y podían haber sido más si se hubiese hecho la gran unidad, repito. Ahora, hay que trabajar en eso. ¿Qué respuesta obtuvo usted o qué respuesta obtuvo el MAS de los diferentes partidos de oposición ante este planteamiento de unidad que ustedes hicieron? Bueno, el MAS hasta el último día estuvo llamando a la unidad. Lamentablemente, fuimos excluidos de la unidad de la alianza, sin razones explicables. Nadie nos ha dicho la razón por la cual el MAS no participó en ese proceso unitario. Después de nosotros tener 3, 4 años llamando al diálogo, desde 2008 estamos llamando al diálogo, la reconciliación, la unidad, y seguimos hoy. Y yo estoy aquí, como lo están el resto de los compañeros del partido, pues llamando al proceso unitario. Esto no se puede detener. La política es dinámica, la política tiene que ser de entendimiento, la política tiene que ser de concertación. Este gobierno es derrotable. Yo creo que el gobierno, pese a haber sacado 253, el 91% de los diputados, es un gobierno que está en su momento más crítico. Ahora, esto hay que tomar en cuenta lo siguiente: estamos en un proceso de pandemia, el llamado a abstención, el otro resto de la oposición llamado a la consulta, y con todo eso votaron 2 millones de venezolanos, 2 millones de venezolanos. En medio de la polarización. En medio de una polarización terrible. Entonces, yo creo que es un éxito, indistintamente de que solo hayamos logrado 20 puestos en el Parlamento, ha sido exitoso ese proceso. Porque aún así, cuando fue un factor de la oposición a estas elecciones, podría decirse, ¿se puede evidenciar de alguna u otra forma división, por ejemplo, en estas dos formaciones de coalición y en esta negativa al llamado de la unión, por ejemplo, que ustedes hicieron? Pero claro. ¿Pero por qué? Bueno, porque los resultados demuestran que la oposición está dividida. La oposición es excluyente entre ella misma y nosotros estamos en la obligación política de avanzar hacia un proceso de unificación, porque es la única manera de derrotar al gobierno. Aquí estamos de cara a un proceso el próximo año de elecciones de gobernadores y alcaldes. Si seguimos en las mismas condiciones, pues sencillamente no ganaremos nada. Entonces aquí hay que dejar de un lado las apetencias personales, las apetencias políticas, que si yo gané y tú perdiste. No, aquí al final está perdiendo Venezuela. ¿Corre riesgo, por ejemplo, doctor, de que en el próximo periodo de la Asamblea Nacional se repita lo que ocurrió con la Asamblea de 2015, la que fue electa en 2015? Yo pienso que lo que sucedió en 2015 fue un gran error. Desde 2015 a esta fecha se perdieron 5 años de legislación. Ahí no se hizo absolutamente nada. ¿Y hay riesgo para que ocurra ahorita lo mismo? Sería una irresponsabilidad de los nuevos diputados volver a incurrir en el error del pasado. Yo soy de los que cree, como dice el Papa, al pasado pisado y al presente de frente. Ya eso quedó atrás, ¿ok? Vamos entonces hacia adelante. Yo creo que aquí tenemos unos graves problemas que resolver, además del problema de la unidad. Primero que tiene que resolver la oposición para poder ganarle al gobierno. Nosotros también tenemos unos problemas de país que hay que contribuir a resolverlo. Aquí los problemas sociales son terribles. ¿Cuáles son los retos, por ejemplo, de la Asamblea, la que comienza a legislar el 5 de enero? Bueno, lo primero que tiene que hacer la Asamblea Nacional es legitimarse ella misma. Por supuesto, es retomar nuevamente la confianza en la ciudadanía y comenzar a hacer leyes para resolver los problemas. Aquí tenemos problemas de toda naturaleza. Ponerse a enumerarlos, bueno, a uno le sobran los dedos de las manos, aquí es todo, aquí no hay absolutamente nada. Entonces, primero eso hay que comenzar a resolverlo. Y segundo, el tema político, que lo tenemos de frente, es la única manera de sacar esto adelante, tiene que ser todo. Aquí no se puede seguir excluyendo a nadie. Aquí chavistas, maduristas, oposicionistas, María Corina, Leopoldo, todo el mundo. Aquí todos tenemos que trabajar en torno a esto. Nosotros tenemos que adecentar la política y estamos llamados a ello. Aquí no, bueno, si usted revisa hoy el sector de la oposición
abstencionista o que está llamando a la abstención, también se encuentra dividido, porque aquí estamos divididos todos. Aquí está dividido el sector hoy que ya desconoce a Guaidó, que estuvo con Guaidó, hoy lo desconoce Capriles, ayer lo desconoció María Corina, y en fin, y Ledesma, y todo. Aquí todo eso está fracturado, como también está fracturado este sector de la oposición. Entonces, lo primero que tiene que hacer este sector de la oposición es ponerse de acuerdo. Se regresó prácticamente a la sectorización de los partidos. Bueno, está en eso, pero es que eso no nos conduce a nada, porque eso es lo que el gobierno quiere. Eso es lo que el gobierno estimula. Entonces nosotros tenemos que hacer abstracción a eso. Primero unirnos todos de este lado y después vamos con aquello. Y hacer todos. Hay tiempo para eso. Aquí lo único que necesitamos es tener la convicción y la voluntad política para lograrlo. Y la única manera de hacer eso es sencillamente haciéndolo. Haciéndolo pero con ganas de hacerlo. Porque hay quien dice que lo va a hacer pero no lo hace. Nosotros en el MAS, por ejemplo, tenemos las puertas abiertas siempre para el diálogo, para sentarnos a buscar las diferencias. Nosotros no nos amilanan lo que nos ha sucedido. Doctor, del diálogo, sobre todo de la representación del Reino de Noruega y lo que ha dicho en las últimas horas el Ejecutivo Nacional, vamos a estar hablando luego de la pausa. Converso con el abogado Mario Valdés, fue candidato además del Movimiento al Socialismo para las elecciones parlamentarias del anterior 6 de diciembre. Esto es Primera Página. Recuerde, preguntas, comentarios, sugerencias a través de la etiqueta Primera Página. Pausa y ya venimos. Estamos en el corte, doctor Mario, converso además con Mario Valdés, él fue candidato por el Movimiento al Socialismo para las parlamentarias del anterior 6 de diciembre. Estábamos hablando de la política excluyente, se evidencia justo en la actualidad, en este escenario político, luego de las parlamentarias, con esta división que usted dice, existe también actualmente en este otro factor de la oposición que decidió participar en estas elecciones parlamentarias, se evidencia también la exclusión política. Sí, y eso es un grave error. Aquí no se puede excluir a nadie. Aquí todos somos necesarios. Inclusive son necesarios en primer orden también un grupo de jóvenes, mujeres y hombres que ahora entraron al Parlamento por el partido de gobierno. Rostros nuevos, allí jóvenes. También hay unas grandes diferencias, porque ellos también quieren un país distinto. Ellos quieren también una Venezuela mejor, porque ellos también sufren muchas de las consecuencias que estamos viviendo el pueblo venezolano. Y entonces ellos no tienen por qué ser corresponsables de lo que aquí ha sucedido. Y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Porque ¿qué es eso? ¿Qué está excluyendo a uno o a otro? Mire, yo siempre he dicho que uno de los mejores ejemplos que tenemos en América Latina es el proceso chileno. La oposición chilena era peor que la oposición venezolana, porque era una oposición con demócratas cristianos, que son lo que llaman los copellanos, y los comunistas, y se mataban unos a otros, no se podían hablar. Sin embargo, llegó Carlos Andrés Pérez, entre otros los líderes continentales de ese momento, y se trajo los tipos y los metió en Venezuela, en la colonia Tovar, y tuvieron ahí unas semanas conversando, y comenzaron a entenderse y llegar a acuerdos. Y sencillamente se pusieron de acuerdo en torno a la unidad. Y se mantiene, Chile, doctor. y se pusieron de acuerdo en torno a la estrategia y le ganaron a Pinochet. ¿Usted sabe quién era el presidente del Consejo Supremo Electoral de Chile? Bueno, eran los militares, pero les ganaron. ¿Por qué les ganaron? Porque cuando hay votos, no hay fraude que valga. Aquí sencillamente, si no tenemos los testigos electorales, si además de eso tenemos el ventajismo que el gobierno utiliza, y entonces nos peleamos entre nosotros mismos y vamos divididos y presentamos 5 planchas, no hay nada. Y se mantiene, por ejemplo, esta división política de la que usted habla y la política excluyente. ¿Qué le puede esperar al país para los próximos años? Por ejemplo, en ese periodo legislativo que comienza el 5 de enero. Yo pienso que esa Asamblea Legislativa tiene un gran reto, y nosotros tenemos que abogar porque eso funcione, y nosotros no podemos torpedear eso porque no estemos en el Parlamento.
No, no, nosotros vamos a abogar y vamos a dar nuestras opiniones y vamos a seguir llevando nuestro planteamiento ante todos los proyectos de ley que se presenten, porque nosotros tenemos un conjunto de expertos en todas las materias en los cuales haremos valer nuestra voz indistintamente que no estemos representados allí. Por supuesto que nos sentimos representados en todos los diputados de la oposición, por eso estamos llamando a un gran proceso, porque ellos al final son los representantes de todos nosotros y nosotros lo que queremos es exactamente la búsqueda de las soluciones del problema del país. Por ejemplo, es criminal que Venezuela la sigan sancionando. ¿Y para dónde va eso? Y es que acaso esas sanciones perjudican a Nicolás Maduro, perjudican a Diosdado Cabello, perjudican a los dirigentes del PSUV. Esas sanciones perjudican a toda la población venezolana, a usted, a mí, a los mismos, a todos. Entonces nosotros no podemos estar pidiendo eso. Y mi pregunta es, ¿dónde está el resultado de la aplicación de las sanciones? Eso lo que ha hecho es empobrecer a este pueblo. Eso no ha afectado en absoluto al gobierno. Los habrá afectado desde el punto de vista internacional en algunos eventos, pero ¿y dónde está eso? ¿Qué ha pasado con los grandes recursos de Venezuela? Entonces nosotros tenemos dos administraciones que no rinden cuenta. Por un lado tenemos la del gobierno en 20 años, que aquí no ha habido control de nada, porque sencillamente los parlamentos que hemos tenido no se han encargado de eso. En el 2005 le dejaron todo el parlamento a Chávez, en el 2010 participamos y recuperamos el 40% del parlamento y se lograron hacer algunas cosas. En el 2015 ganamos todo el parlamento y sin embargo de manera irresponsable se perdió todo ese proceso pretendiendo sacar a Maduro esposado y amarrado con un número en el pecho, y miren lo que ha sucedido. Todos los 5 años se perdieron. Los 4 presidentes que tuvo esa legislatura, ya sabemos los resultados. Después vinieron con Donald Trump, que Donald Trump venía con invadinos, con los marines, que era el gran salvador, y salió Donald Trump de la presidencia de la República, perdió hasta la esposa. Doctor, y nosotros todavía aquí seguimos con esto, ¿no? ¿Está retrocediendo Venezuela políticamente? Incluso pregunta también la audiencia en redes sociales, ¿está retrocediendo Venezuela políticamente? Mire, ¿O está estancada? Claro que está estancada. A lo mejor no hay un gran retroceso político porque todavía hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a salir adelante, un conjunto de jóvenes como usted y como jóvenes nuevos que han entrado al Parlamento y los nuevos jóvenes que son el futuro de este país, que está excluido. A esos jóvenes hay que darles participación. Nosotros en el partido tenemos las puertas abiertas porque eso es una gran escuela para que toda la juventud se incline por la política. Aquí es necesario hacer una reconstrucción de todo esto y nosotros estamos llamados para eso. Aquí no se puede seguir excluyendo. Aquí todos somos necesarios. Aquí la oposición abstencionista, la oposición que perdió, los apáticos, los que dicen no me interesa, los que se fueron, los niní, todos nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Ese es el desafío, por ejemplo, para la oposición. Mire, este sector que participó sacó 2 billones de votos. Esos 2 millones de votos perfectamente podían representar el 40% de los representantes en el Parlamento. Y en vez de tener 20 diputados, podríamos tener 110, más el efecto multiplicador. Y entonces, ¿por qué eso hay que perderlo? No, hay que salir al encuentro de eso. Y todos los dirigentes políticos preocupados por este país tenemos que trabajar en ese sentido. Nosotros tenemos que trabajar en una estrategia y en una política unitaria para poder enfrentar al gobierno. Mire, yo le voy a decir una cosa. En el año 2015 yo le decía a Henry Ramos y a los que andaban en aquella onda, le decía, mira, Ale, aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para ganar por lo menos 15 gobernaciones. Vamos a tratar de ganar 250 alcaldías y nosotros con ese caudal y por la vía constitucional se pueden buscar elementos para ver cómo hacemos para salir del gobierno. Pero no vas a salir del gobierno a tiros y a palos y sacándole los cuadros. Y mira, lo único que han hecho es atornillarlo. Aquí hay que trabajar por la vía constitucional. Aquí quedó demostrado que la vía de resolver este problema es por la vía del voto, como lo resolvió Estados Unidos. En el 2016 se equivocaron y en el 2020 están celebrando todavía, no la salida, no que ganó el señor Biden, sino que salieron de Trump. Los bolivianos sacaron a Evo Morales porque cometió un error allí. Cuando que tiene además el mismo nombre del partido, Movimiento al Socialismo, se llama pero con Movimiento tendencia al Socialismo, claro, ideológica diferente. Sí. ¿Y ellos qué hicieron?
hicieron un proceso democrático. Bueno, que volvió a ganar la gente de Evo Morales. Luis Pero ¿y cómo Arce. no va a ganar si se presentaron con cinco candidatos a la presidencia de la República? Bueno, tenían que perder las elecciones, las perdieron. Hay unas elecciones de uno de los representantes de Donald Trump que hace unos 6 meses le dijo a la oposición, le dijo, mire, pónganse de acuerdo porque nosotros no vamos a invadir Venezuela ni vamos a sacar a Maduro para que después ustedes se pongan de acuerdo quién va a ser presidente de la República. Ustedes tienen 20 candidatos presidenciales, resuelvan eso y esa es la verdad. Aquí, mientras la oposición no se ponga de acuerdo, nosotros iremos a seguir teniendo ese gobierno. Bueno, todos los días más devastado, sin gas, sin agua. Ahora montaron la industria de la leña. ¿A quién se le ocurre esa locura? Bueno, porque es un país que está destruido. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos un país próspero. Hemos venido hablando incluso y tratando de hacer un análisis bastante detallado de la participación electoral y también de los retos que ahora le toca asumir a la oposición. Dice usted, diferentes oposiciones Claro. que ya hay, porque hay división ahora entre estos partidos que decidieron participar en estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Pero había algo bastante puntual y es que usted mencionaba rostros jóvenes, incluso dentro de las filas del oficialismo, integrantes del Gran Polo Patriótico que muchas veces han estado criticando las políticas asumidas desde el propio Ejecutivo, desde los diferentes ministerios, desde la cúpula gubernamental. Quiero hablar de ello, quiero hablar de la participación de estas personas, estos rostros jóvenes en la Asamblea Nacional, pero lo hacemos luego de la pausa. ¿Cómo no? Estoy conversando con Mario Valdés, él es abogado, además es integrante del Movimiento al Socialismo, fue aspirante a las elecciones parlamentarias del anterior 6 de diciembre. Esto es Primera Página. Recuerde que usted puede utilizar la etiqueta Primera Página para que interactúe con nosotros, para que envíe además sus interrogantes, para que puedan ser respondidas en esta emisión. Pausa muy breve y ya venimos. Siga con nosotros. Ejecutivo Nacional ha asegurado que mantiene la unidad dentro del Gran Polo Patriótico. Sin embargo, existen figuras nuevas, rostros nuevos que fueron electos en los comicios parlamentarios del anterior 6 de diciembre, pero que han mostrado una postura crítica. De ello quiero conversar ahora con Mario Valdés. Él es integrante del Movimiento al Socialismo. Ahora también presenta una mirada bastante crítica tanto a la oposición como para esta política de la que considera es excluyente. Se puede considerar que se ha presentado incluso también exclusión política dentro de las filas del oficialismo con los rostros nuevos, ¿no? Que digamos que aunque pertenecen al Gran Polo Patriótico, se han hasta demarcado o desmarcado de algunas políticas administradas en el Ejecutivo. Eso es normal en los procesos. Esto es un gobierno que tiene 20 años, un partido que tiene 20 años en el gobierno, se deteriora, se cansa, necesita nuevos rostros y tiene que decir cosas nuevas, ¿sí? Allí no dicen absolutamente nada distinto, allí siguen sencillamente con el mismo libreto desde hace un buen rato. Entonces, evidentemente que se generan las molestias propias que se generan. Si se generan en los partidos políticos dinámicos, imagínense usted un partido que tiene 20 años en el gobierno, entonces allí se está generando una discusión interesante dentro de los partidos del Gran Polo Patriótico y lo pudimos ver ahora en este proceso electoral. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, los llamados que le hacen los dirigentes de los partidos a sus organizaciones, está implícito eso, pero eso también es producto de los nuevos jóvenes, de los nuevos valores que dentro de esos partidos políticos que conforman el gobierno se están levantando, que no necesariamente tienen los mismos intereses ni tienen los mismos vicios, y ojalá no los tengan nunca, de los viejos carcamanes que están allí, ¿no? Porque también se encuentran allí unos tipos que están desfasados, unos tipos que siguen actuando de manera epiléptica, porque no tienen nada nuevo que decirle a este país, porque forman parte del desastre
desastre que aquí ha sucedido, de cómo este país lo destruyeron. Y esos muchachos, jóvenes, mujeres y hombres que están allí, no tienen por qué ser corresponsables de eso. Y que además están creciendo en medio de una crisis política pero además y económica. Sí, tienen sus aspiraciones lógicas. Tienen sus aspiraciones lógicas de ser diputado, de ser gobernador, de ser presidente de la República. Entonces ellos no pueden cabalgar con eso. Ellos tienen que con sus propias ideas también avanzar, porque aquí se trata exactamente de cómo se dinamiza la política. Esto es un país que requiere de todos ellos. Yo creo que ese proceso es interesante y nosotros desde el campo de la oposición constructiva, desde el campo de la oposición democrática, desde el campo de la oposición de avanzada para la reconstrucción del país, ellos son necesarios y hay que ir al encuentro de ellos. Y eso es correcto que sea así. Y ahí en algún momento podrá presentarse una división donde rompen, porque ellos no tienen por qué ser consecuentes o responder por hechos que ellos no han cometido, que los cometieron otros dirigentes de ese partido. Y nosotros les hacemos un llamado a que se rebelen. No, la juventud es rebelde. La juventud tiene que tener sus propias ansias, su propio ímpetu, su propia política y tienen que avanzar en ese sentido. Nosotros eso lo celebramos, yo particularmente lo celebro y me parece que eso es bueno porque los jóvenes son contestatarios y ellos no tienen por qué responder, ellos no tienen que actuar como individuos que tienen dentro de ese partido 20 y 30 años en el Parlamento. Y allí entonces incluso el comentario que siempre hacen, ¿no?, desde sectores juveniles, ser joven y no ser revolucionario, esto sin que se torne a un tinte político. No necesariamente, pero que es una contradicción. No, yo creo que eso hay que verlo en su exacta dimensión y usted tiene toda la razón, joven. Porque tú eres un joven también. 29 años. Tú tienes todo un futuro por delante. Y tú tienes que formar parte y formas parte porque tú también están dándole una explicación al país de lo que sucede. Entonces, usted tiene que estar preocupado por todo esto, como estamos preocupados nosotros, los ya mayorcitos. No, los viejos estamos preocupados por lo que aquí pasa, porque nosotros queremos un país bueno para nuestros nietos, para nuestros hijos, para los hijos suyos que se formarán. Entonces usted necesita una Venezuela próspera, usted no necesita una Venezuela en las tablas. Y son esas precisamente las preocupaciones de la población y que las expresan en redes sociales, doctor. Si le parece, revisemos la interacción de la audiencia. Vamos a ver qué tiene Seir Contreras. Sí, Juan Carlos, buenos días a nuestro invitado y a ustedes, amigos televidentes que se incorporan a esta hora a la señal de Globovisión. Vamos a revisar sus preguntas, sus inquietudes y comentarios. Voy a pedirle a nuestro invitado que las respuestas sean relativamente cortas para lograr leer más comentarios y preguntas. Voy a comenzar con Caracas Ben. Dice, buenos días, primera página, señor Valdés. Pareciera que luego de los resultados del 6 de diciembre, ustedes no han entendido nada de la elección. Aquí el 80% no cree ni en el gobierno y mucho menos en ustedes. Es mejor que el oficialismo se quede con todo, como si no lo controlaran ahora. ¿Qué le responde? No, yo no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Cómo vamos a pedir que el oficialismo se quede con todo? Si nosotros lo que queremos es precisamente montar una política unitaria con una gran estrategia, como lo hicimos en el 2007, como lo hicimos en el 2015 y ganar. Aquí lo que viene ahora es un proceso de alcaldes y gobernadores. Y repito, tenemos que trabajar para recuperar los espacios. De eso se trata. Aquí no se trata de que el gobierno se quede con todo eso, porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso es una irresponsabilidad hacer un planteamiento de esa naturaleza. Hay otro comentario de Ramón Ramos, el líder, dice, ¿qué opinión le merece que en Venezuela se haya construido jurisprudencia a favor de la judicialización de partidos y toma de los mismos por decisión del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Esto es democrático? ¿Genera participación? El único partido, uno de los pocos partidos que no está judicializado es el MAS, porque nosotros desde hace 50 años, en el nacimiento del partido, que cumple ahora en enero, hemos hecho nuestras convenciones donde participan 550 dirigentes. Esos partidos que están judicializados es porque ellos pasaron muchísimos años, pero más de 10 años sin hacer sus convenciones, sin renovar las autoridades, y sencillamente un grupo de dirigentes que no se encontraba conforme con eso fueron a las instancias judiciales a pedir eso. Ahora, claro, usted me dice, ¿usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que los partidos sean ellos mismos, como lo hace el MAS, que renueven y que nombren sus nuevas autoridades. Pero bueno,
querían participar, esos partidos estaban secuestrados y sencillamente el TSJ nombró unas nuevas autoridades y ya están. Yo me imagino que Acción Democrática, que COPEI, Voluntad Popular y todos esos partidos deberían aprovechar estos días, y es una recomendación de hacer sus convenciones para que nombren sus legítimas autoridades. Y el que gane, esa es la democracia. En honor a la verdad, voy a leer un comentario que apoya su postura. Jesús Eduardo Jaimes dice: doctor, mi respeto, usted está claro con la política venezolana sin mezclar chavismo de oposición. Y aprovecho para leer otro comentario y le responde a los dos. @elnáufrago27 dice: buen día a su invitado. Lo que pasa es que aquí con los dirigentes políticos es que no hay unos que sean serios y den el todo por el todo para tratar de salir de esta pesadilla. Mientras hayan políticos que lo único que le importa es su bienestar, esto nunca se va a acabar. ¿Qué le responde a estos dos comentarios? Ese no es mi caso particular, porque yo soy un profesional que vive de su trabajo. Yo jamás he sido funcionario público ni me interesa. No ando persiguiendo un cargo político, un cargo público, porque tampoco. Yo sencillamente hago la política por vocación, la hago por servicio social y hago la política porque quiero, repito, lo mejor para Venezuela. Pero bueno, respeto lo que él dice. Él no deja de tener razón en los planteamientos. Aquí hay muchísima gente que se ha enriquecido sin trabajar, pero ese no es el caso mío. Doctor, el movimiento al socialismo ha hecho críticas constantes, no solamente al oficialismo, también a la propia críticas oposición. Y propuestas constructivas. Además, propuestas como la de unidad, por ejemplo. Claro. Han recibido, bueno, ya me ha dicho que no ha recibido ni siquiera alguna respuesta cuando fue la época de campaña para estas elecciones parlamentarias, y mucho menos una respuesta a su requerimiento de unidad nacional dentro de la oposición. Pero ahora le pregunto, ¿han recibido ustedes personajes de los diferentes partidos de la oposición que ahora se hayan sumado al movimiento al socialismo? El primer dirigente político de este país que dio unas declaraciones el mismo día de las elecciones llamando al proceso unitario fue nuestro secretario general Felipe Mujica. Felipe Mujica salió inmediatamente diciendo, bueno, aquí ha sucedido un hecho como este, se cometieron algunas irregularidades, pero nosotros seguimos adelante y las puertas del partido están abiertas, le estamos haciendo un llamado a todos y nuestra dirigencia política está contactando a los dirigentes de los fundamentales de los partidos para seguir construyendo la unidad. En eso estamos todos. Ayer tuvimos una reunión en el partido donde exactamente se están distribuyendo ya un conjunto de responsabilidades en la búsqueda, en todas las regiones, de seguir construyendo la unidad. Nosotros no nos vamos a parar y las puertas están abiertas. Nosotros vamos a seguir construyendo la Venezuela que queremos. ¿Qué opina el movimiento al socialismo sobre las propuestas de diálogo que incluso ha hecho el propio Ejecutivo Nacional, ¿no?, luego de que asuma funciones la Asamblea el 5 de enero y ahora con la representatividad y el aval del Reino de Noruega, por ejemplo? Nosotros asistimos y somos partidarios de todas las conversaciones que se den y los diálogos que se den, como somos partidarios del proceso de elecciones. Vamos a cumplir 50 años, hemos participado en todas las elecciones que se han hecho, hemos sido los promotores del diálogo y los promotores de los encuentros y las conversaciones y por supuesto seguimos abiertos a ellas. No somos excluyentes, nosotros creemos en la inclusión y estamos convencidos que a través de la inclusión y con la participación de todos vamos a lograr solucionar los problemas. ¿Qué le dice, brevemente, ya para terminar la entrevista en un minuto que nos queda, qué le dice a los venezolanos que no salieron a votar y que ahora de alguna u otra forma no están de acuerdo y tampoco están reconociendo como población venezolana estos resultados de las elecciones parlamentarias? Los venezolanos no debemos perder la esperanza, los venezolanos tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando en esto. Nosotros tenemos que combatir la abstención, tenemos que combatir la apatía, tenemos que motivar a este pueblo venezolano que está cansado porque es la única vía. Está demostrado que la única vía de resolver este problema es la democrática. Nosotros no podemos, en este momento no tenemos otra herramienta que no sea esa. Por eso estamos trabajando en la construcción de un proceso que nos lleve a una victoria para poder salir de este mal gobierno. Y la única manera de eso es con la inclusión, con todos. Con los abstencionistas, con los apáticos, con los que se quedaron en la casa y con los que estamos participando. A los que participaron, todos debemos seguir trabajando en este sentido. El tiempo en televisión ya nos pasa factura, doctor. Muchísimas gracias por venir a la entrevista. Muchas gracias a ustedes y a nuestros televidentes que nos soportan todos los días. A ustedes, como siempre, gracias. Marcamos pausa. Al regreso, más temas de análisis. Ya venimos.